Pues en realidad hay poco que debatir, porque debatir, no tenemos nada que debatir, no hay debate posible, ¿no? Lo que hay es un poco repasar un poco las intervenciones que hemos visto, quizá empezando por la última, que ha sido un poco la más radical, no sé qué os ha parecido. Y luego ya, pues, yo hice un poco trampa porque les pasé una especie de guión de las cosas que iban a salir en la mesa redonda y resulta que todos han hablado de esas cosas ya en las propias ponencias, con lo cual, bueno, pues casi todo lo que os iba a preguntar ya ha salido. Bueno, yo me gustaría empezar por la última, porque a mí no sé qué os parecerá, pero me ha parecido súper interesante, me ha parecido que sigue habiendo gente comprometida, a pesar de estos discursos populistas, totalmente xenófobos, totalmente... Hay gente que está comprometidísima con estas situaciones. Ha sido además una denuncia de lo que pasa en Grecia implacable, bueno, y que es la que tiene que ser. Extrapolable. Por supuesto. Y entonces, bueno, a ver qué pensáis de esta experiencia, que tiene mucho que ver en el fondo con vuestra actitud de servicio. Y empezamos por ahí y luego ya seguimos un poquito. Vale, pues... Mejor vosotros, que lo mío va a ser más general. Bueno, al pues, final también va voy a decir dos cosas que me han llamado mucho la atención del vídeo que hemos visto. Uno es que dice, hay muchas viviendas vacías en toda Europa. Bueno, no sé si conocéis el caso de un pueblo italiano que le abrió las puertas a los inmigrantes. Al alcalde lo van a meter en la cárcel. Es decir, pasó hace 4 días y fue noticia. O no ha sido noticia, prácticamente ha pasado desapercibido, pero al alcalde de ese pueblo lo van a meter a la cárcel. Probablemente, es un alcalde muy progresista, le abrió las puertas a todos los inmigrantes y creó un proyecto precioso, por ahí anda el vídeo, en el que, bueno, los inmigrantes de muchos países llegaron al pueblo, se implicaron, empezaron incluso a retomar labores antiguas, tradicionales de ese pueblo que estaba desapareciendo, y se implicaron muy bien, incluso el colegio lo iban a cerrar, lo abrieron, etcétera, ¿no? Pero bueno, cambios políticos, y lo denunciaron. Pues imaginaos quién puede ser los que denuncia toda la lucha social y de ayuda a inmigrantes, y es muy probable que lo metan a la cárcel, ¿no? Y luego algo muy interesante que ha dicho también es que los gobiernos, cuando hay dejadez de funciones, los estados, cuando tienen dejadez de funciones, pasa lo que pasa en los campos de refugiados. Es decir, al final se crean mafias. Si habéis leído El Señor de las Moscas de William Golding, es algo parecido, ¿no? Son niños que al principio intentan tener un orden, bueno, pues acaban volviéndose unos con otros, y una violencia, bueno, pues lo que pasa en esos campos. Yo tengo un voluntario que enviamos a Mitilene, a Lesbos, al campo de refugiados de Lesbos, cuando los sirios principalmente, y me lo contaba, ¿no? Que había dejadez de funciones del Estado, los vecinos, la comunidad no los querían y acaban organizándose ellos mismos. Y claro, ya podemos imaginar todos qué pasa cuando se organizan ellos mismos. Es decir, replican la comunidad de la que vienen, y la comunidad de la que vienen es machista. Acaban siendo los hombres los que mandan y determinadas familias. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay dejadez de funciones por los estados, y que no debería ser así. Bueno, a mí me ha dejado bastante tocada, pero sobre todo, aparte de lo que dice el compañero, la importancia, ¿no?, que subraya lo importante que es una biblioteca, un puestecito como este, ¿no?, que parece que a veces aspiramos a que cosas grandes o grandes infraestructuras nos salven o ayuden, y en realidad este pequeño vehículo, ¿no?, como un mini autobús de esta biblioteca pequeña, los préstamos que llevan haciendo o lo que para él ha representado, porque a veces nos pensamos en los grandes objetivos, queremos llegar a no sé cuánta gente, a cuántas actividades, cuántos indicadores, perdón, pero que esto me está sonando mucho, y en realidad podemos mirar que con una sola persona lo que cambiamos, ¿no? Y eso los que están arriba también lo tendrían que mirar, ¿no? Que a veces nos dicen que tenemos que hacer tantos números de préstamos, tantas actividades con gente, y cambiando estas pequeñas realidades creo que es nuestra función realmente, y creo que es un gran ejemplo. A mí me ha encantado el vídeo, la experiencia. Conozco de otras experiencias a nivel cultural
que han surgido en campos de refugiados, pues es verdad que esta biblioteca al final es lo que comentaba Emma, ¿no? Con poco hasta lo mucho, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y que incluso lo que puede impactar a una persona que crees que solo le estás ofreciendo una serie de libros y al final lo que estás ofreciendo es algo más. O sea, no solo es lectura, igual es conversación, es compañía, es hacer red, es evadirte, pensar en otras cosas, porque realmente la situación que viven no es fácil, y sobre todo las edades. Habrá gente mayor, pero habrá niños, niñas, donde también esos espacios creo que son, me parece muy positivo, porque ayudan a salir a que la lectura también nos lleva, ¿no? Nos hace, imaginar, pero también nos hace aprender, conocer, y también el tema del respeto, ¿no? Y yo creo que la lectura nos lleva a eso. Y es un proyecto, precioso. Es verdad que la ideal sería que no existiera, porque ellos aspiran a desaparecer, que es lo mejor, ¿no? Que se puede, o sea, es lo peor, pero es lo mejor, porque si no existieran sería que no hubiera campos, que no hubiera necesidad, ¿no? Esa reflexión para mí es muy potente. A mí me gustaría, si solo decir una cosa, ¿no? Yo tuve la suerte de estar trabajando, una pasantía como mi compañero en Costa Rica, pues yo estuve en Colombia y pude ver todo el trabajo que se ha hecho en Medellín, y un reflejo, yo creo, de la importancia que, aunque desaparezca lo ideal es que desaparezca, yo creo que hay cosas que tienen que quedar, ¿no? Y tuve la suerte de visitar muchas bibliotecas y muchos proyectos que están fuera de las bibliotecas, de las paredes, ¿no? Que están en las plazas, en las calles, y en la Comuna 1, me decía la bibliotecaria que en esa comuna se mataba a la gente, y la biblioteca tenía 2 puertas de acceso, por delante y por detrás. Entraban una serie de clanes, digamos, por un lado, y por el otro entraban los otros. Y dentro de la biblioteca convivían todos juntos. Convivían juntos, jugaban al ajedrez. Luego salían y se mataban o se peleaban entre ellos. Pero el espacio ese de la biblioteca, como la importancia, ¿no? El respeto y la importancia de la biblioteca como este espacio democrático que llamamos de paz, de acogida, era único, ¿no? Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Sí, comentábamos antes de empezar el debate, en el café, en la pausa, que quedan muy pocos sitios como las bibliotecas en la sociedad, ¿no? Sitios donde todo el mundo puede entrar, sitios seguros, confortables, donde los medios son para todo el mundo. No hay muchos sitios así. No hay muchos sitios así. O sea, los que vivimos instalados en la sociedad y tenemos, pues un dinero para tomarnos un café, por supuesto una cama, por supuesto un techo, no sabemos lo que es vivir en estas circunstancias. O no tener nada que hacer, por ejemplo, a las tardes, ¿no? Un poco algo que creo que has comentado tú, Manolo, de estos jóvenes que pasaban por la biblioteca y a la tarde ¿qué hacían, ¿no? Claro. Entonces, a mí una de las cosas que me parece que compartís todos es un poco poner el centro en las personas, por supuesto, ¿no? En ese aspecto, todos habéis dado el mismo testimonio. Yo me gustaría preguntaros qué es lo que queda de la biblioteca clásica fuera de ese papel. ¿Qué es lo que hacéis con los usuarios que vienen a pedir los servicios clásicos? Por ejemplo, la importancia de la colección, ¿no? ¿Qué es lo cuál es vuestro papel de bibliotecarios más clásicos, más digamos? Clásicos. Bueno, yo creo que seguimos haciendo lo mismo. Es decir, ahora adaptándonos también a las nuevas realidades, las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, en Andalucía pues ya tenemos también libro electrónico, el famoso de Biblio, es decir, podemos hacer préstamos de libros, audiolibros, es decir, el bibliotecario clásico seguimos aquí, seguimos prestando, tenemos que seguir luchando para que no aumenten las subvenciones para la compra de colecciones, pero ya no las colecciones no son, pues las típicas, sino que tenemos que adaptarnos también a las nuevas realidades, al nuevo idioma. Entonces, el bibliotecario clásico existe, pero sí voy a decir una cosa, si solo existe el bibliotecario o la bibliotecaria clásica, las bibliotecas se nos van a morir. Es decir, es una realidad que está pasando, decía, a muchos compañeros le está pasando que cada vez tienen menos usuarios en la biblioteca. Tenemos que aumentar los servicios, porque al final todo lo que ofrezcamos en la biblioteca va a redundar en el uso de la biblioteca y, por tanto, en el uso de la colección también. Pero si no vienen, si esos jóvenes que ya van buscando determinados contactos solo en redes, Instagram, no vienen a las bibliotecas, no somos capaces de engancharlos con Instagram, hacer club de lectura vía Instagram, etcétera, no van a venir. Por tanto, el bibliotecario clásico tiene que seguir funcionando porque es nuestra misión, la colección, tanto física como electrónica,
pero tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y las nuevas realidades. Y hay usuarios que no van a venir a la biblioteca si nosotros no nos adaptamos. Sí, totalmente lo que dices, ¿no? Y sobre todo, claro, en mi caso, yo cuando entré en la Trinitat, que era una cosa muy pedida por los vecinos, los mismos vecinos que lo pedían son los que menos han entrado en la biblioteca, ¿no? Con esa sensación de que tenemos que tener una biblioteca para demostrar que somos, que pertenecemos a Barcelona, que también es espacio, y realmente son los que menos participan o los que menos han entrado, pero que como el bibliotecario clásico, no lo sé, ¿no? Las bibliotecarias tenemos esa fama del moño y la rebequita y las gafas, pero yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Adaptarnos, las colecciones hay que adaptarse. Es verdad que también yo creo que somos una profesión que tenemos que cambiar, que cambiamos mucho el chip, que nos adaptamos más de lo que la gente cree, ¿no? Porque la sociedad nos lleva a cambiar. Y nosotros tenemos que decir que gracias a la pandemia estamos haciendo muchas más cosas ahora con gente mayor que venía a la biblioteca, que a veces no pasaban de la primera planta y ahora vienen porque tienen necesidad de venir a la biblioteca y relacionarse, ¿no? Y entonces también nosotros estamos en un barrio, es la biblioteca con menos préstamos casi de Barcelona, diría que es la penúltima, o sea, de 40 pues somos la 39, ¿no? Pero la función de la biblioteca es, la gente la tiene como uno de los equipamientos de referencia del barrio y cada uno ahí decide cuál es su referencia, ¿no? Pues a mí los préstamos me han aumentado, es decir, que desde que trabajo con el centro de menores, los préstamos han aumentado, aparte de clubes de lectura, infantiles, juveniles, adultos, tenemos 6, en un pequeño pueblo como el político tenemos 6 clubes de lectura, pero han aumentado, es decir, que esas actividades que estamos haciendo con estos chicos, más los que vienen, más los niños, más las niñas, más padres de los niños ingleses, de las niñas inglesas, está aumentando los préstamos. Es decir, que nosotros, en ese aspecto, la biblioteca clásica se está viendo beneficiada por los nuevos servicios que estamos ofreciendo. Sí, es lo que comentabas un poco en la ponencia, no empiezas por la biblioteca clásica y por las actividades relacionadas con la lectura, pero haciendo otras actividades acabas fomentando la lectura, que es la llave a desmontar lo que comentaba antes del teatro social, ¿no? A un chico le vende un taller de teatro, a una chica joven y muy poquito aprendiendo un texto de memoria. Eso para mí es imposible, a mí no me gusta eso, ¿no? No sé si conocéis el teatro social, que nació en Brasil, en las favelas de Brasil, precisamente para darle voz a los más excluidos, y se ha ido trasladando. Arturo Boal se llama el que fundó la biblioteca social, se ha ido pues difundiendo por todo el mundo, y bueno, pues yo tengo la suerte de conocer a un gran profesional, que es un gran narrador que hay en Alicante, con el que hago muchos talleres de biblioteca social. Bueno, pues estos chicos, cuando le hablas de teatro, no, es un teatro socialmente, vaya a ver, no tienen que aprenderse ningún texto y acaban haciendo teatro. Y acaban leyendo. Y acaban interesándose por otra cosa. Es decir, que lo bueno que tiene de hacer talleres de todo tipo, música, etcétera, en la biblioteca, en tu espacio, es que eso puede llevar a que esos chicos acaben leyendo. Puede ser que sean libros físicos o virtuales, es decir, libros electrónicos. Me da igual. Lo importante es esto, lo importante es leer, acabarán leyendo. Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? De ofrecer servicios. Bueno, tú has dicho que en la biblioteca, ibas a ver un partido de fútbol, ¿no? Para que te vieran que te vieran, y también, ¿no? Sí, también, hemos hecho de todo eso, ¿no? También es importante hacerlos partícipes de la función de dentro, claro, ¿no? De la biblioteca. Nosotros teníamos las paredes totalmente blancas y nos dimos cuenta que había muchos chicos haciendo graffiti en las calles, y les propusimos hacer un taller que le llamamos El Binomio, que si buscáis en YouTube está, un proyecto con en principio empezaron 10 chicos y chicas, pero acabaron siendo 5 porque es un proyecto de muchas sesiones donde se explicaba historia del arte, el color con un dinamizador, y acabaron pintando una pared de la biblioteca, ¿no? Y un sábado desde las 8 casi de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Y cuando terminaron fueron a casa a buscar a sus padres, la mayoría porque los chicos que participaban eran marroquíes, vinieron a la biblioteca y les dejamos firmar las paredes, y entonces está su firma allí, ¿no? Y muchas veces traían a sus amigos y decían, mira, esto lo he hecho yo en la biblioteca de mi barrio, ¿no? Y durante mucho tiempo
o sea, es de hacer partícipes de esta proximidad que cuando yo digo que tenemos pocos préstamos, pero sabemos lo que le gusta leer a Manolo, lo que le gusta leer a Yusef, lo que le gusta, esta proximidad nos lo permite, ¿no? Claro. También. Si tenéis preguntas podéis... Bueno, yo os iba a decir que muchas veces es mucho más interesante que, no sé, vosotros que estáis, vosotras que estáis todas en proyectos ya en la práctica, probablemente tenéis muchas inquietudes, muchas dudas y muchas cuestiones que preguntar y que en cualquier momento podéis intervenir. Tenemos un guión un poco de conversación, pero siempre es muy interesante que intervengáis. Entonces, en cualquier momento nos pedís la palabra y probablemente tendréis cosas más interesantes que plantear, ¿no? O tan interesantes. Nosotros, cuando preparábamos las jornadas, pensamos en convocar a Ikuspegi, al Observatorio Vasco de Inmigración, porque nos parecía muy interesante conocer la realidad, incluso de un punto de vista cuantitativo. De hecho, ya sabéis que la IFLA, bueno, la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios, en las directrices para los centros multiculturales, la primera que menciona es conocer el entorno, conocer cualitativa y cuantitativamente. Entonces, Ikuspegi no solamente hacéis estadísticas y datos y recopiláis datos numéricos, también hacéis estudios cualitativos que además nos parecía que desmontaban, que podían desmontar muchos prejuicios. Por ejemplo, la valoración de lo que aporta la inmigración al PIB o lo que supone de gasto o la percepción de la inmigración en las personas que vivimos aquí. También proponéis herramientas, incluso estudios o quizá asesoría para aclarar cuestiones de terminología. Muchas veces la terminología es tremenda, es demoledora. O sea, quiero decir, es un campo minado que fomenta también un poco el discurso xenofóbico, ¿no? Entonces, Maite, ¿qué podéis aportar vosotros a instituciones culturales, a instituciones como bibliotecas, este conocimiento que tenéis? ¿Qué nos podéis aportar? Bueno, nosotras siempre decimos e intentamos hacer esa, entre comillas, cuña publicitaria, que no lo es tanto, sino porque estamos para la ciudadanía, ¿vale? Entonces, siempre decimos, es un observatorio, pero tenemos un servicio de documentación. Tenemos, como digo yo, al compañero Antonio, que atiende, pero atiende a, si le llaman periodistas porque quieren saber algo actual, como tenemos investigadores, pero hay ciudadanía que quiere saber, hay gente que nos llama de Osakidecha, enfermeras, que quieren saber sobre una realidad concreta. Nos llaman muchos perfiles muy diferentes porque es decir, es un servicio que ofrecemos, no solo de biblioteca, sino también de consulta a los que trabajamos el equipo técnico allí. Eso por un lado. Todo lo que hacemos, todo lo tenemos, es público. Todas nuestras investigaciones, todos los datos que logramos, todo lo que generamos lo ponemos en nuestra web sí, en la web seguro, porque nos parece que es conocimiento y que el conocimiento tiene que ser para todo el mundo y accesible a todo el mundo, porque ayuda a conocer las realidades y las realidades más cercanas. Es importante. Lo que comentabas antes, como la biblioteca, ¿no? de espacio, no solo el clásico, ¿no? Sí, que hemos visto aquí dos ejemplos que son pues, los grandes ejemplos, ¿no? de cómo la biblioteca se abre al barrio, como comentabas, como espacios. Es decir, nosotros cuando hablábamos con, sobre todo, os comentaba antes, mujeres latinoamericanas que trabajan en servicio doméstico de internas, cuando les toca su momento de ocio, que no es ocio, ahí en algunos casos se les invita, claro, tienen que irse los fines de semana, tienen su día libre, y ese día libre necesitan buscar un espacio. Y en algunos casos las bibliotecas, los centros cívicos son su espacio de pasar, porque aunque sea solo un refugio lo necesitan, porque no es lo mismo estar en la calle en julio que en pleno diciembre. Y eso es así. Y había mujeres que nos decían que se pasaban oyendo misa 5 veces seguidas porque era un sitio que estaba calentito. Y como eso, otras decían, pues el centro cívico del pueblo donde vivo está abierto los fines de semana, entonces, y era una manera también que el centro cívico, por ejemplo, decía que se acercaba, ¿no? a ellas. Era como, bueno, ya que vienen, ese es un ejemplo, ¿no? O lo vemos también en las bibliotecas de Bilbao, lo han visto las compañeras con los servicios de mediateca, como hay muchos chavales, los menores sin referente familiar, que pasan muchas horas ahí, sobre todo los fines de semana, y ahí intentan buscar el gancho, ¿no? De decir, bueno, ya que ofrecemos un espacio para estar,
bueno, busquemos la manera, ¿no? Entonces, nosotros de Ikuspegi también trabajamos en plantear la realidad, que se vea las realidades de cada lugar. Trabajamos con los técnicos, por ejemplo, de inmigración en aquellos municipios que hacen proyectos culturales, que trabajan en ellos en el municipio. Nos llaman para dar alguna charla, alguna formación. Pertenecemos a la red Vasca Antirrumores, Zurrumurruen Aurkako Sarea, que es interesante porque están metidos desde las instituciones, entidades del tercer sector, todos muestran todo lo que quieren hacer, se intentan generar redes y bueno, ahí en nuestro cachito intentamos aportar. Sí, pretendíamos también que este diálogo pudiera servir para instituciones que no hemos hecho lo que podríamos hacer o que nos podemos plantear en un momento de empezar este camino. Y oímos unas claves un poco comunes respecto a conocer a los usuarios, acercarse, por supuesto, salir de las puertas de la biblioteca, cambiar los perfiles profesionales y buscar alianzas de todo tipo. ¿Vosotros cómo explicaríais a alguien que quiere empezar a dar este tipo de… empezar a atender a las necesidades de su entorno una vez haber visto esas necesidades? ¿Cómo explicaríais lo que se puede hacer? ¿Cómo conocéis también a la población, a la ciudadanía que os necesita? Observación directa, alguien nos lo ha contado. ¿Han sido estas ONGs, asociaciones, colectividades las que os han dado esa información? Observación pura y dura. ¿Cómo habéis puesto en marcha el proceso? ¿Cuál fue la chispa y cómo arrancasteis? ¿Yo? Cualquiera de vosotros, porque bueno, los dos lo habéis hecho en algún momento. A mí hay una cosa que siempre, cuando he hecho formación, bueno, sobre cosas de jóvenes y biblioteca, y te preguntan, ¿no? Y la gente te dice, pero ¿cómo puedo hacer que los jóvenes vengan a la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, te lo dicen mucho y la gente se piensa que tienes un Excel y dices 1, 2, 3, harás esto y te vendrán. Y no es así. Y entonces una cosa que es básica es levantarte, ir a preguntarle a una persona, hola, sobre todo en las bibliotecas pequeñas a mí me pasa, porque yo estaba muy acostumbrada a veces cuando los chicos y chicas se llevaban mal, a ir directamente a pegarles una bronca y no sabía su nombre. La importancia de la proximidad, de preguntar, hola, ¿qué vienes a hacer a la biblioteca? Y yo creo que cuando estas mismas personas se encuentran bien en un espacio, lo van comentando con los otros. Claro, nosotros, el trabajo que hemos hecho ha sido mucho de salir, pero sobre todo hablando con la gente y porque por necesidad propia para poder sobrevivir, que esto lo digo así, pero es que sí que en principio cuando tienes situaciones que te viene alguien con bueno, que hay situaciones complicadas, necesitas alianzas. Y entonces también es un barrio muy cambiante. Y lo que hemos hecho es investigar mucho y a veces ya llegan ellos por pura necesidad, porque saben que allí les vamos a ayudar, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la suerte de poder trabajar en red, pero y porque hemos contactado con educadores sociales que hacen trabajo en el territorio, hemos ido al instituto, el instituto viene a hacer visitas, luego vamos al centro de día, hemos ido a contar cuentos al centro de día, de gente mayor, bueno, es todo conocer que es tan cambiante, porque aparte como hay muchas políticas, de repente hay se hacen muchos proyectos que desaparecen al momento, ¿no? A veces hay como esta cosa de vamos a invertir 30.000 euros en un proyecto, en un barrio, un año. Y eso no es así, eso tiene que ser objetivos, o sea, tiene que ser algo que perdure, no vamos a… Y entonces estas cosas es más de investigación, de ir a comprar el pan en el horno y preguntar, ¿no? O sea, estas cosas como más básicas que a veces no hace falta tanto estar mirando, sino salir, pasear, ver y ponerte en la puerta de la biblioteca muchas veces. Y de esos 30.000 euros iniciales del proyecto, 5.000 se los gastan en protocolos y todo eso. Así que no tienen que ir. Bueno, yo lo he tenido fácil, ¿no? Entre comillas. Un pueblo pequeño que de pronto te ponen 3 centros de menores, pues algo ha cambiado, ¿no? Y empieza a ver de la noche a la mañana prácticamente a pasear chicos y chicas de diferentes países, diferentes colores, diferentes razas, religiones. Bueno, algo ha cambiado. Te puedes mantener al margen si quieres, te puedes quedar en tu rinconcito, cobramos el sueldo al final de mes, yo soy funcionario, y ya está. Pero somos bibliotecarios y me gusta leer, y nos gusta que los demás lean. Y yo creo que eso también nos lleva a tener cierta conciencia social, ¿no?
por lo menos los que yo conozco, y estáis aquí vosotras y seguro que también porque os está interesando el tema, ¿no? Entonces podemos mantenernos al margen si queremos, pero si tienes un poquito de incentivo personal, lo vas a ver, el cambio que se está produciendo en tu barrio, en tu plaza, en tu propia ciudad, y yo creo que tenemos que responder. Quizá en pueblos más pequeñitos, en barrios, la respuesta sea un poco más rápida, a lo mejor en bibliotecas más grandes es más complicado, pero los perfiles de los bibliotecarios no tienen por qué cambiar. A lo mejor tenemos que sumar otros perfiles. Es decir, una biblioteca donde haya 20 trabajadores, pues tiene que empezar a haber educadores, tiene que empezar a haber un psicólogo, mediadores, etcétera, que se sumen al trabajo de la biblioteca, o bibliotecarios especializados, ¿no? Que también podría ser. Tiene que empezar a verlo. En el caso de bibliotecas en las que estamos solos, pues tenemos que echar mano de los compañeros del ayuntamiento, la trabajadora social, o el asesor jurídico, o de otras redes, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer a cualquier nivel, desde la biblioteca más pequeñita hasta la más grande, pero en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienes que conocer la realidad, tienes que salir. Y voy a contar una anécdota muy rápida. Hace 5, 6, 7 años nos abrieron la primera tienda de chinos en el pueblo, y rápidamente esa leyenda urbana que hay por ahí de que los chinos no pagan impuestos, pues se corrió por el pueblo. Incluso los chicos jóvenes lo decían. Bueno, pues uno de los hijos de la señora que abrió, de la china que abrió el negocio, empezó a venir a la biblioteca, con lo cual tuvo que empezar a comprar libros en chino. Pero lo pude introducir un chico muy apañado, como decimos allí, muy sociable, y empezó a venir al club de lectura. Y sacamos ese tema, ¿no? Sacamos el tema de que los chinos no pagaban impuestos. Y yo fui a hablar con la madre de este chico y le dije, ¿quieres que le puedes dejar algún recibo del impuesto, la licencia de apertura o algo a tu hijo para que se lo lleve al club de lectura? Y me dijo que sí. Tapamos los nombres, los datos y se lo enseñamos a los chicos del club de lectura, ¿no? Bueno, es una forma también de luchar contra la desinformación, quizás muy pequeñita, muy local, pero en la biblioteca también estamos para eso, para ver la realidad y para luchar contra esa desinformación que existe en la sociedad que nos rodea, ¿no? Y se puede hacer a todos los niveles. Alguien podrá decir, claro, tu biblioteca es pequeñita y conoce una realidad muy cercana, ¿no? Pero se puede hacer a todos los niveles, y los bibliotecarios, nuestros perfiles pueden cambiar, o podemos actualizarnos, o podemos adaptarnos, especializarnos, y en bibliotecas donde haya 20 trabajadores, a lo mejor no hace falta que haya, no sé, 5 catalogadores ya, ¿no? A lo mejor no es necesario, ¿no? Está todo muy informatizado. Yo catalogo ya a través de las redes, ¿no? Es decir, que me quita ya menos tiempo que lo que nos quitaba hace 20 años. Es decir, algo hemos ganado también con las tecnologías, ¿no? Aquí somos bibliotecarios, yo ya, como veis, no tengo 20 años, tengo 25. Pero recuerdo al principio catalogar libros que nos llevaba, y las fichitas aquellas de los catálogos, aquellos de madera que teníamos, que nos quitaban horas y horas y horas de trabajo. Y ahora pasas un código de barras y has catalogado un libro. Bueno, pues a lo mejor hace falta menos catalogadores o menos auxiliares de catálogo, que me perdonen, pero se pueden especializar en ser bibliotecarios mediadores, un bibliotecario mediador o un bibliotecario educador. Incluso podemos aprender a contar cuentos. Yo ya he aprendido a contar cuentos. Yo aquí también, interpelo a Arantxa Urquía, que es la responsable de Donostia Cultura. Arantxa, hoy tenéis un proceso de selección de personal multitudinario, y no sé si habéis tenido en cuenta estas cuestiones, ¿no? Porque nosotros, hablo yo de aquí, quiero decir que no pretendo meterle ningún apuro a Arantxa, ponerle ningún apuro, pero aquí en esta casa nunca se ha tenido en cuenta este tema de salirnos del perfil profesional más clásico, ¿no? Y yo me acuerdo, Arantxa, la primera vez que vi fue en una bibliotecaria finlandesa que vino a hacer una pasantía de estas a Donostia Cultura, y ella nos explicaba cómo tenían en Finlandia, creo que era, ¿verdad? En Finlandia, bueno, pues educadores y trabajadores sociales pues haciendo de mediadores, ¿no? Claro, y claro, claro, ahí es donde se te abren los ojos y dices, vaya, que no todos tenemos que ser eso, pues bibliotecarios y solo saber catalogar y estas cosas, ¿no? Bueno, yo también os quería preguntar, porque ya tenemos un poquito el tiempo justo, y si podemos dar entrada. Me pide paso Ollana de Tabacalera, de Media Lab Tabacalera. Ollana, adelante. Bye. Tabacalera, donde tenemos el hotel nosotros, ¿no? Sí. La dejamos ya al ladito. Sí, sí. Hola. Kaixo. Hola. Lo primero, daros las gracias a todos por participar.
par por vuestras intervenciones. Antes lo ha comentado Susana, por darnos un poco otra vez esa chispita, ¿no? Esa vida de que hacemos muchas cosas y son importantes también, y sobre todo desde ese ámbito más social, ¿no? Que muchas veces parece que se nos olvida, pero que está en nuestro día a día, la verdad. Es al final, desde el momento en que abres las puertas y las personas empiezan a entrar, pues empieza nuestro trabajo, ¿no? Yo sí que os quería preguntar, no sé si nos podríais dar algún ejemplo, alguna actividad, alguna experiencia que tengáis en torno a esas personas que se quedan fuera, que todavía no aparecen en esas estadísticas que comentaba Maite, ¿no? Tenemos muchísimas personas usuarias que desde las administraciones o las entidades no sabemos de dónde vienen, cómo vienen. Habéis hablado, ¿no?, de barrios difíciles, complejos, centros de acogida, pero tenemos, digamos, información sobre esas personas. Mejor o peor tienen un techo bajo el que dormir, pero tenemos otras muchas personas que están absolutamente en la calle en condiciones verdaderamente terribles. Entonces, muchas veces, ¿cómo abordar esos temas? Son muy complicados porque es verdad que luego la gente le cuesta mucho abrirse porque viene... porque lo que está intentando es esconderse y pasar desapercibida. Entonces es muy difícil que pasen de ser pequeños a intentar abrirse y comunicarse con la gente, ¿no? Pero ¿qué tipo, si conocéis o habéis realizado algún tipo de experiencia o acciones con esos colectivos, ¿no?, que todavía creo que son más difíciles y para los que sí o sí las bibliotecas solo como espacio ya son una necesidad para poder sobrellevar el día a día, ¿no? Bueno, en el caso, hablamos un poco de las personas sin techo, ¿no?, sobre todo. En el caso de Trinitat Vella, yo siempre digo que solo faltaría que hubiera gente sin techo, ¿no? O sea, yo os puedo explicar que sí que en Barcelona y ahora con la pandemia hay muchísima más gente sin techo, y entonces hay bibliotecas que están han hecho mucho trabajo. La Biblioteca Jaume Fuster, que es la más grande de Barcelona, y la Biblioteca de Sagrada Familia, que también es, bueno, claro, pensad que yo, en el barrio donde estoy somos 13.000, pero en el barrio de la Sagrada Familia queda muy, que hay mucha gente, hay gente que está todo el día en la biblioteca. O sea, se van a lo mejor a ducharse en un centro o no, y otros están todo el día en la biblioteca. Y sé que estas dos bibliotecas, y os pueden explicar, seguramente si contactáis con ellos, con Karma y con Mónica, que son las directoras de allí, cómo han trabajado a nivel de con centros que trabajan con servicios sociales, y es muy importante los educadores que están en la calle, ¿no?, los que pasean, y todo esto hay que contactar con esta gente, ¿no? Nosotros en Trinitat no te puedo explicar, sí que te puedo explicar que con jóvenes que acaban de llegar, pues sí, cómo hacemos el trabajo, porque a veces para hacerles un carnet es muy difícil porque no tienen un sitio donde estar, y entonces tenemos como un estándar que nos salimos un poco de la norma para que puedan tener un carnet, eso sí. Entonces pueden acceder a la biblioteca y pueden acceder al wifi, pueden comunicarse y estas cosas, sí, pero en este colectivo en especial, nosotras en Trinitat Vella no, pero sí que hay un trabajo, y si te interesa puede pasar contactos con las direcciones que están trabajando muchísimo con esto. Sí. Yo voy a decir lo mismo que tú, no en mi caso, no lo conozco, pero yo sí te puedo poner dos ejemplos. Uno, no sé si habéis visto el vídeo, la película maravillosa sobre la Biblioteca de Nueva York. Es una maravilla, que no la haya visto, que la vea, está en Filmin, que por 3 o 4 euros creo que vale, se puede ver. Es una maravilla. Para un bibliotecario te sube la adrenalina cuando ves lo que se puede hacer, ¿no? Claro, es la Biblioteca de Nueva York, pero se puede hacer en la mía también, lo estamos haciendo a nivel pequeñito, ¿no? Yo sí te puedo poner en contacto con una persona especializada en ese tema, es Virginia, de la Biblioteca de Sao Paulo, en Brasil, que la conocí en la pasantía de Iberbiblioteca en Costa Rica, y es una pasada lo que hace. Trabaja con personas en situación de rúa, situación de rúa, es como llaman el proyecto, es decir, homeless, sin hogar, y trabajan en la Biblioteca Central de Sao Paulo y en varias bibliotecas que dependen de ella, con personas de ese tipo. Están haciendo una labor increíble, tanto que está premiada a nivel también internacional. También nos podemos poner en contacto con ella, incluso podéis hacer un Zoom algún día con Virginia, estará encantada de explicaros cómo trabajan en Brasil, en Sao Paulo, una ciudad como Sao Paulo, con
con personas en situación de rúa. Me gusta cómo queda. Bueno, yo no conozco tanto la realidad de las bibliotecas, pero sí que es cierto que los estudios de sinhogarismo que se han hecho en Euskadi, que se siguen haciendo, son muy interesantes porque explican y te dan la fotografía lo más aproximada posible del sinhogarismo en Euskadi. Yo creo que se hacen cada X años, no sé si creo que es Euskadi completo, pero me acuerdo que empezó en Vizcaya, pero lo que se hace durante una temporada se contacta también con voluntariado de muchas entidades del tercer sector y demás, y se hace un recuento de personas sin hogar. Se cogen 2 semanas y en ese recuento se va donde ellos, se habla con ellos, es decir, no solo es decir cuántas personas, porque el sinhogarismo puedes saber hasta qué punto hay personas que están en situación de esa exclusión, pues por los centros de atención que hay de comedores, demás, pero hay gente que no accede a esos servicios directamente porque hay algunos por elección personal no quieren y están ahí. Entonces, es un estudio que se hace cada X años, por parte, yo creo que al final se unieron las 3 diputaciones, en el que se intenta no solo hacer un recuento para saber realmente con qué perfiles tenemos, sino un poco más cualitativamente, pues eso, la cantidad de hombres, mujeres, en qué situaciones y de qué orígenes, si son extranjeros o no son extranjeros, dónde se sitúan, porque hay lugares, ¿no? Según en qué, pues hay momentos en que están en según qué zonas durmiendo. Entonces, es interesante tener acceso a eso porque te dice por lo menos qué mapa, qué realidad hay en Euskadi, en qué municipios hay de población, por ejemplo, sin hogar, para que al menos se sepa qué puede haber y, oye, de alguna manera cómo atraerlo. No sé si los propios servicios o los dispositivos que hay, porque los dispositivos que hay de atención, por ejemplo, los comedores ahora no solo se dedican a dar comida, es decir, hay educadores sociales, hay trabajadores sociales, se hace mucha intervención en esos lugares, se intenta ver de qué manera se pueden salir de esas bolsas de exclusión y tampoco sé hasta qué punto hay, pues por ejemplo, entra la parte más cultural, la parte, en este caso, de las bibliotecas o que pueden acceder, o eso desconozco. Pero el trabajo que hacen las entidades en cuanto a la multiplicidad de perfiles para atender a personas y sobre todo la radiografía y conocer qué hay, se hace y la verdad es que digo que está muy bien porque al final se pensó ¿cómo podemos llegar a estas personas? Pues vamos a ir a donde ellas, vamos a no solo contarlas numéricamente, que es interesante saber porque no hay un censo de eso obviamente, sino también saber un poco más de ellas. Está claro que las bibliotecas a veces somos el sitio a donde vienen, entonces claro, esto ya es un punto de partida impresionante, nos lo pone mucho más fácil porque podemos ser nosotros los que nos pongamos en contacto con servicios sociales, organizaciones, asociaciones. No es fácil que esa gente o no tienen un sitio muy claro al que ir, ¿no? Entonces, bueno, bibliotecas, centros como Tabacalera, en fin, ya me entendéis, son los sitios donde los tenemos, ¿no? Los facilitadores, entonces es un punto de arranque bastante bueno. A mí también me gustaría preguntaros otra cosa. Cuando trabajáis con estos niños, jóvenes, ¿qué pasa luego? Por ejemplo, en tu caso, Manolo, tú siempre hablas de conectar a los jóvenes, digamos, autóctonos con los jóvenes de fuera o con los jóvenes que están no acompañados, ¿no? Que están sin familia. Luego, ¿qué pasa con esas relaciones? ¿Son relaciones que se establecen permanentemente en el tiempo? ¿Crean algo estable? O esos niños y jóvenes desaparecen y donde te he visto no me acuerdo? ¿O qué pasa? Pues, y también además la misma pregunta, todos estos jóvenes, niños con los que trabajáis, ¿qué huella dejan? ¿Son luego futuros, no sé, usuarios de la biblioteca? ¿Qué pasa con todo eso y con todas esas sinergias que se crean, ¿no? Entre autóctonos y no autóctonos, ¿no? Pues a mí me alegra que haga esa pregunta porque tenemos experiencias potentísimas, ¿no? Buenísimas, que no la he reflejado en el vídeo, pero buenísimas. Yo tengo un hijo de 16 años que es más guapo que yo, por cierto, ¿sabes? Que desde que tenía 7 años, 8 años, cuando empezaron a llegar estos niños y estos jóvenes, principalmente jóvenes, pero luego empezaron a llegar niños, ha estado en contacto en su clase con niños de varios países, ya no solo los ingleses que empezaron a llegar, ¿no? Sino Senegal, niños africanos, Marruecos principalmente también. Bueno, pues con estos chicos a través del fútbol, por ejemplo, a través del club de lectura,
ha ido creando una red. Pongo el ejemplo de mi hijo, pero es un ejemplo que se puede ampliar, ¿no? Han ido creando una red de contactos entre ellos, que estos chicos cuando ya tienen que marcharse del centro y tienen que irse a otros centros o a otros lugares, principalmente se van a Almería, a Granada, hay muchos, van hacia el norte de Europa, ¿no? Hacia el centro de Europa, Alemania, etcétera, que es donde tienen las familias. Bueno, pues esas redes están quedando, esos contactos que están haciendo están quedando, ¿no? Y podemos decir que en un pueblo pequeñito como el mío ya tenemos varios casos de chicos africanos que se han quedado a trabajar. Hemos podido solucionar el problema, no la biblioteca, pero el ayuntamiento, del tema de los papeles, la documentación, para poder quedarse a trabajar en el pueblo, en los alrededores, el mármol, etcétera. Con lo cual estamos viendo que ese contacto que está habiendo se mantiene, no en todos los casos, quizá no sea mayoritario ese un tanto por ciento muy alto, pero no están quedando en saco roto y sobre todo que están, entre comillas, criándose, conviviendo con otros niños y jóvenes de otros países, de otros colores, de otras razas, y eso es impagable, por lo menos nosotros lo vemos así en un pueblo tan pequeño, ¿no? Bueno, en nuestro caso, bueno, yo siempre digo que la biblioteca, pues a lo mejor puedes pasarte unos años sin ir, pero que siempre queda, de los jóvenes que teníamos al principio, que me dieron muchos dolores de cabeza, luego siguen viniendo a la biblioteca de manera puntual para cuando saben que necesitan información, saben que pueden venir. Cuando necesitan ayuda para el currículum, pues también vienen a la biblioteca. A ellos se les ha quedado mucho esto de que en la biblioteca es un espacio donde pueden ir cuando lo necesiten. No vamos a estar encima de ellos para que vengan. A veces han venido a presentarme a sus hijos, bueno, han venido a contarnos cosas, no de la misma manera porque van cambiando los intereses. Nos pasa a veces con la comunidad rumanesa, por ejemplo, ¿no? Que están pero se van, que son como muy, están un tiempo pero luego se van. Nos pasaba con algunas niñas, ¿no? Que venían mucho a la sala de en la biblioteca, adolescentes, se iban y al primer sitio donde cuando volvían a venir aquí a Barcelona, pues volvían a la biblioteca, ¿no? Y eso queda. Yo creo que les queda como esta idea de que es el sitio donde pueden volver siempre que quieran, ¿no? Y que siempre estarán bien acogidos y tendrán estos espacios. Y bueno, un poco como, o sea, no... esto tiene un peligro, es la vinculación emocional que sí. empezamos a tener. A mí me está pasando, ¿no? Que bueno, a mi hijo también y a mí, a mucha gente que empezaba a tener vinculación con estos chicos y estas chicas se acaban yendo, mantienes contacto y como tú dices, de vez en cuando aparece alguno por ahí a hacer una visita o te escriben y los que no somos especialmente profesionales de las emociones, porque te tienes también que preparar para eso, pues se pasa mal, ¿eh? Es decir, también ves cómo te vas haciendo mayor tú, porque a veces me viene alguno que habíamos hablado y cuando aparece por el despacho o por la biblioteca dices, Dios mío. Tú tenías el pelo negro, me dices. Sí, es cierto. Sí. No, pero pasa porque se crean vínculos emocionales con estos chicos. No voy a poner más ejemplos, pero muchísimos ejemplos. Esto sí lo puedo poner de contacto, de escribirte, de volver algún día y mandarte una foto en algún caso con su hijo, con su hija recién nacido. Es decir, que las vinculaciones emocionales son muy fuertes. O que saben que si ellos no la usan, saben que si viene alguien o que alguien lo necesita, saben que pueden dirigirlo a la biblioteca, ¿no? Y sí, entonces es como, bueno... Bueno, a mí voy a poner un ejemplo. Estuve en Canarias, en Arucas, haciendo una charla también relacionada con esto y una de las que habían venido, una de las chicas bibliotecarias que habían venido, me escribió cuando, no sé si hace unos meses, antes de todo el tema de La Palma, hubo también una crisis de inmigración en Canarias, que los montaron en aviones directamente y los trajeron a la península. Bueno, pues vinieron a Almería. Esta chica me llamó a mí para que yo informara a todos estos chicos y chicas que estaban en Almería y a estos sí lo habían abandonado allí, ¿eh? Esto lo habían abandonado, que qué podían hacer y a dónde podían dirigirse, ¿no? Bueno, yo conozco mucho de Almería, pero no todo, y pude, por medio de contactos de otros chicos y chicas que habían pasado por nuestro centro, escribirles para que pudiéramos decirles a estos chicos y chicas que habían traído de Canarias y que habían abandonado directamente en Almería o en El Ejido, en Roquetas, donde hay muchos invernaderos, qué podían hacer, a dónde podían dirigirse, ¿no? A qué organizaciones había en esa zona. Así que al final se van creando redes y entre todos podemos echar una mano, cada uno a nuestro nivel y con nuestros conocimientos, pero se puede hacer mucho con poquito.
Bueno, yo quería, ya estamos con el tiempo muy al límite, y yo solamente quería acabar preguntándoos, no sé, esto que decía Sim, esperanzas, sueños. ¿Cómo? Y esperanzas, sueños, o sea, ¿hasta dónde os gustaría llegar? Hasta Al menos seguir hasta el infinito y más nada allá. y más allá. Y yo, si queréis, os digo cuál es el mío después de oíros, y sería nunca caer en la indiferencia, ¿no? Que las cosas no nos resulten indiferentes, como decía Antonio Flores de la Guerra, ¿no? Eso, Que esto es una canción. esto eso, es ¿no? una canción, pero que la realidad nunca nos pille indiferentes, ¿no? Hace un par de semanas apareció un artículo en el Diario Vasco, me imagino que lo leísteis, de cómo una asociación voluntaria de profesores está dando clases a chavales inmigrantes, a jóvenes y a niños, y hacían un llamamiento a las instituciones porque no tenían sitio donde dar las clases, ¿no? O sea, estaban dando clases en una terraza del Boulevard, de una calle de aquí, pagando una consumición ellos y dando clases a gente que no tenía dónde dar clases. Entonces, en una ciudad como esta, con equipamientos como este en el que estamos y otros, que personas voluntarias hagan este llamamiento, ¿no? Que no seamos indiferentes a las necesidades del entorno, por lo menos que nos haga pensar qué tenemos y qué podemos ofrecer. Y que, en fin, bueno, pues que no perdamos nunca esa mirada atenta, ¿no? Esa sería mi esperanza y mi deseo. Y bueno, lo siento haberme puesto por delante, pero era un poco por daros pista, ¿no? Y también después de oíros a vosotros, ¿eh? Y a ver cuál sería el vuestro, no sé, si es que igual es seguir haciendo lo mismo, no lo sé. Yo lo que no quiero es caer en la rutina, es decir, conformarme, no ser conformista, ¿no? Nosotros hicimos el lema de nuestra biblioteca, no me he traído la camiseta que llevo esta mañana, que quería venir un poquito más formalito, pero tenemos una biblioteca, tenemos una camiseta con un lema. Nuestro lema en la biblioteca es hasta la lectura siempre. Si hemos cogido el lema del Che Guevara, hasta la victoria siempre, hasta la lectura siempre, es decir, la lectura siempre, porque la lectura nos llevará a donde queramos, y eso, sobre todo, no conformarte, que no todos los días sean iguales. Bueno, hay días que son iguales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero no mantenerte al margen de lo que está ocurriendo, por pequeñito que sea tu barrio o tu pueblo, no mantenerte al margen. Nosotros ahora mismo desde la biblioteca estamos luchando también contra la despoblación. Esto de llamado España vaciada, nosotros empezamos a sufrir, y en la biblioteca nos hemos puesto en un proyecto internacional también. En programa de Erasmus Plus, el K2, eso también merecería otra charla y así me invitáis y vengo otra vez. Pero si no nos mantenemos al margen, tenemos problemas de despoblamiento en los municipios pequeños, la biblioteca puede hacer también algo por eso, proyectos europeos, nacionales, estatales, lo que queráis. No mantenerte al margen, no ser conformista, no caer en la rutina y, por supuesto, mirar a tu alrededor y que seguro que vas a encontrar siempre ideas. Esto es como una ficha de dominó. El día que tú pones una ficha y otra, empujas y va cayendo una actividad detrás de otra. Ya no tienes que pensarlas, te van a venir, te van a pedir ayuda, te van a pedir colaboración. Así que y hay muchísimos recursos, ¿eh? Nosotros tenemos un proyecto ahora mismo europeo de 40.000 euros, una biblioteca con un presupuesto tan pequeño que nosotros tenemos 40.000 euros en un proyecto europeo con otras bibliotecas europeas. Es decir que estamos en ello. No sé si conocéis la red Naple Sisters. Es una red de bibliotecas, ¿la conoces? Naple Sisters. Es una red de bibliotecas europeas de todo tipo, de todo perfil, con las que puedes contactar para cualquier cosa, para pedir información, para ver qué están haciendo. Bibliotecas finlandesas, bibliotecas portuguesas, inglesas, irlandesas. Y incluso pueden salir proyectos muy interesantes y hay una financiación europea que se nos está escapando de las bibliotecas. Yo, afortunadamente, como también soy técnico de juventud, Centro de Información Juvenil lo llevo también, me he enterado de todo eso desde hace unos años, gracias. Bueno, pues se nos están escapando todos esos recursos para la biblioteca. Se pueden hacer cientos de cosas. Es decir, otro día hablaremos del proyecto Books Like Acting, que se llama así el proyecto, se llamaba. Ahora tenemos otro, es decir, que no os paréis. Hay que seguir. Keep on moving, dirían en inglés, ¿no? En los últimos 5 minutos va a dar pie esto para otra jornada. O sea, esto ya va a ser... Emma, no sé si... Bueno, en mi caso yo soy, desde hace un tiempo, por muchas circunstancias personales, mi vida la veo y no hago grandes expectativas de futuro, sino que miro el día a día, ¿no? Un poco. Y creo que muchas cosas de las que... A mí que me queda menos tiempo que a ti, ¿no? O no sabemos.
todo lo que decía, ¿no? Ser flexibles, tampoco tener miedo, ¿no? A crear actividades que a lo mejor pensamos que van a funcionar y no funcionan y bueno, pues no pasa nada, reinventémonos, no hay problema. Trabajar mucho con la comunidad, que a veces hablamos mucho del presupuesto, de las subvenciones y todo, y a lo mejor es muy interesante que salen cosas no sé, nosotros tenemos muchas veces todo lleno de cosas que se hacen en el barrio dentro de la biblioteca y son gratuitas y no es dinero que necesitamos, ¿no? Es trabajo en la comunidad. Que dejemos también a veces de mirarnos tanto con las bibliotecas nórdicas, así que está muy bien, pero nosotros somos de cultura mediterránea muchas veces y hay que mirar también esto, ¿no? Y todo lo que está pasando y son más, creo que más cercanas en muchos casos y bueno, confiar y sobre todo seguir este trabajo y no tener miedo y ser flexibles y esperanza con el futuro. Me da un poco de cosas porque tal como lo veo ahora mismo lo veo bastante complicado después de esto, ¿no? Pero yo creo que tener las puertas abiertas y ahí estamos. Podemos venir a ser optimistas, ¿eh? Sí, no, yo optimista soy. Soy optimista, pero bueno, que hay que por eso no me pongo, prefiero ver el día a día y los objetivos que sean pequeños, pero bueno, ir viendo, ¿no? Y sí que tengo que decir que a mí, por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho hacer proyectos y redactar porque creo que es una pérdida de tiempo. Cuando a veces te piden muchas cosas y te pasas horas redactando cosas, están pasando cosas a tu lado que pasan totalmente, ¿no? Pero para conseguir cosas hay que hacer eso. A lo mejor luego no se consiguen, ¿no? Pero no cerrarnos. Bueno, es más que nada la reflexión que comentaba antes de que Euskadi es diversa y cada vez lo va a ser más. Ha sido, lo es y lo va a ser más. Y la diversidad en creencias, orígenes, lenguas, en todo lo que comentamos va a estar y atraviesa la sociedad y también atraviesa la cultura, es decir, y atraviesa, como digo yo, a urbanismo y atraviesa a medio ambiente y atraviesa. La diversidad está ahí y tenemos que ser, y que también tengan que ser conscientes la sociedad, ¿no? Porque igual también esto no es un llamamiento para que las bibliotecas o la cultura, sino que también desde la acción social sepan que la cultura está ahí. O sea, yo creo que también hay que hacer un llamamiento de hola, nosotros también estamos aquí y queremos aportar, queremos estar, y hay veces que igual, pues bueno, el ejemplo que decías del artículo me parece como, es que no, pues igual una falta de conexión o de información, no porque los espacios no quieran estar, es que igual faltan pues bueno, esos mecanismos. Que yo creo que también la gente tiene que saber que la cultura está ahí y quiere estar, y quiere participar y que se cuente con ella. Sí. Cohesión social cuando lo somos. O sea, sobre todo el colectivo inmigrante se siente pertenencia. Voy a la biblioteca, mira, la biblioteca de mi barrio, mi biblioteca. Y lo ves desde los chavales cuando son pequeños. Voy a la biblioteca y para ellos es ir a un sitio donde están bien, agradable, tal, les van a contar cuentos. O sea, es un sitio como de refugio, ¿no? Los que tenemos experiencia nos acordamos de aquella famosa generación llave, que eran los chavales que se iban al cole, llevaban su llave puesta y en casa no iban a encontrar a nadie hasta tal hora y se venían a la biblioteca a pasar la tarde. Esos niños, cuando ahora son adultos y traen a sus hijos, se acuerdan de un sitio donde se podía estar, donde podía hablar con otra gente, donde tenía gente mayor, que éramos nosotros, que le podían ayudar. Y eso, yo creo que eso queda. Y yo cuando leo, por ejemplo, no hace mucho en el periódico, una carta al director que decía que, bueno, va a haber barrios nuevos en San Sebastián y que a ver dónde estaban las bibliotecas para esos barrios, que él quería ver qué centros, pero no hablaba de centros cívicos, decía piscina, o sea, polideportivo y bibliotecas, por favor, para que no sean barrios dormitorio. Eso significa que ya en este país ya hay una cultura de bibliotecas y que ya tenemos unos usuarios fichados, que igual no vienen, como decíais, de manera continuada, pero que siguen teniendo como referencia la biblioteca. Y de alguna manera eso ya está hecho. Lo que pasa que, claro, lo que decís, que hay
que adecuarse a unos tiempos que nos están mordiendo, o sea, todo va muy rápido y tenemos que reaccionar. Y que sí sería hora de que otras instituciones y otros también nos abrieran esos cauces, porque estamos dispuestos para trabajar, estamos ahí. Lo que pasa que yo creo que la ignorancia es mutua también, ¿no? Ellos, y hablo en general, nos ignoran como posibles impulsadores de esos cambios y nosotros a su vez también pensamos que estamos como ahí, bueno, somos una isla y funcionamos como tal, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo siendo muy pesado con mi alcalde, es decir, y tengo compañero igual, hay que llamar a la puerta y volver a llamar y saltarte las normas. Me decía a mí que si me tienen que echar un día que me echen, pero si yo creo que hay que hacer algo en la biblioteca y yo tengo mi presupuesto o no lo tengo, puedo hacerlo sin presupuesto, lo voy a hacer. Y si no le gusta a quien corresponda, va a tener que llamarme para que ir a sentarme con él, en este caso con él, y decirle esto se hace por esto, es decir, nos tenemos que saltar las normas, muchas normas, normas me refiero a protocolos, municipales en mi caso, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte muchísimo más de lo que, puedan creer la sociedad que lo ponemos, pero no lo saben que lo hacemos, ¿no? Que nos tengan que decir que no, una y otra vez, y saltarnos todos esos protocolos porque no vamos a ninguna parte. No quiero entrar aquí a poner ejemplos, pero que os podría poner ejemplos ya no tan positivos de proyectos que no han salido bien, de proyectos que me han causado ciertas dificultades, pero bueno, te tienen que llamar también si sale mal. Pero cuando sale bien y te dan estos premios, los primeros que aparecen, no he traído la foto de cuando nos han entregado todos estos premios, pero que yo estoy al lado del político. Es decir, que... Sí, bueno, y lo que comentabas, que somos un colectivo que yo creo que mucha gente le falta información o tiene cero interés en saber lo que pasa en las bibliotecas. A mí me pasa con amistades mías que a veces les cuento cosas que hacemos en la biblioteca y dicen, ¿sabes? No. O sea, ya en el propio entorno y ya cuando son las instituciones, la biblioteca siempre queda, ¿no? Con la pandemia volvimos a dar unos servicios y hablaban de el tal sitio y decimos, las bibliotecas también estamos abiertas desde, ¿no? Hablaban de los profesores que volvían y yo le decía a una amiga mía, tú has vuelto en septiembre, pero yo vuelvo desde el junio, estoy ahí, no he cerrado en agosto, estoy ayudando a hacer trámites y parecía que, ¿no? O sea, cuando había los protocolos en la biblioteca estaban pasando muchas cosas, ¿no? También, y creo que somos un colectivo que no sé cómo hacerlo, pero tendríamos que reivindicarnos mucho más o que la gente se diera cuenta realmente el papel tan importante que tenemos en las bibliotecas y los que trabajamos en ella, ¿no? Y que antes lo comentábamos en el desayuno, en la pausa, ¿no? Que hay mucha gente que aún tiene esta vocación que tenemos muchos trabajando. Y yo puedo decir que en mi caso, por ejemplo, he crecido más trabajando en Trinitat Vella, porque a lo mejor he encontrado vocación social que yo no sabía. Mi jefe de recursos humanos, que ya no está, que se murió, pero cuando me ofreció ir, siempre me decía, es que tú tienes perfil. Yo todavía no sé cuál es el perfil. Y cuando entré y pensé, no sé cuál es el perfil, ¿no? Pero esto de la vocación, y yo creo que esta reivindicación de todo lo que hacemos tiene que seguir, y no sé... Tenemos que visibilizarnos, todo el trabajo que hagamos. Yo en los primeros 20 años de mi trabajo hemos hecho, y con muchos compañeros míos, muchísimas cosas. Muy buen trabajo, pero no lo ha conocido nadie, no lo hemos visibilizado. Y las redes sociales, por ejemplo, tienen que ser nuestro gran aliado, ¿no? Es decir, ahora una biblioteca pequeñita como la mía hace cualquier actividad de este tipo y se está visibilizando a nivel internacional. Entonces, tenemos que visibilizarnos mucho más el trabajo y que vean que la biblioteca somos un espacio totalmente diferente al que muchos creen que, pues a lo mejor se han quedado en el nombre de la rosa, ¿no? La biblioteca medieval, a lo mejor los libros no envenenan o algo de eso, ¿no? Sí, por eso le preguntábamos a Maite a ver cómo lo ve, que es la que está más alejada de lo nuestro, ¿no? Y pues si está sorprendida o ha descubierto algo que no sabía, ¿no? Bueno, claro, yo algo más sí que conocía, porque al final muchas de las actividades que nos llegan por parte de entidades, de agentes locales, utilizan el espacio, tanto biblioteca como centro cívico, claro, según qué municipio, según la accesibilidad que hay, según también el interés por las partes, pero aquí lo que me doy cuenta es lo que comentaba antes, ¿no? Que también la necesidad de visibilizar vuestro trabajo me parece, porque yo creo que falta eso, ¿no? Desde fuera se ve, veo la
lo de Barcelona y digo, ¿qué de actividades se hacen aquí dentro, ¿no? Veo la de Purchenajo, ¿qué iniciativas, aunque sea de dar ¿no? clases de inglés, de una cierta manera que atraiga a la lectura, ¿no? Que te atraiga, qué de cosas se hacen para gente joven, qué de cosas que yo podría conocer una parte, pero es verdad que digo, ojo, falta todo esto y que seguramente en las bibliotecas de Euskadi se hagan un montón de cosas y de iniciativas que no llega al público en general y que no llegan a esas instituciones, podemos decir, o a esos que pueden decir, tener en mente decir, es que la biblioteca vale para esto, ¿no? Y claro, como igual lo tienen como la biblioteca la clásica, podemos decir. Entonces, como se quedan ahí, pues tampoco el espacio y tampoco, yo creo que hay, pero vamos, me parece que es un espacio para reivindicarse. Hay un ejercicio que podemos hacer todos, nosotros lo hacemos allí en Almería, en los bibliotecarios tenemos, un ejercicio es, vosotros mismos en vuestra biblioteca reflexionáis y lo que tú has comentado antes, ¿no? Si mi biblioteca la cerrara, ¿quién la echaría de menos? Eso es muy importante, ¿eh? ¿Quién la echaría de menos? Los lectores clásicos que vienen a la biblioteca, pues a lo mejor son 4. ¿Quién lo echaría de menos? ¿No me echaría nadie de menos? ¿No le importaría al político que yo la cerrara? ¿No le importaría a la comunidad, al barrio? Bueno, hacer esa reflexión y la respuesta a lo que vosotros visualicéis os dará muchas de las respuestas de lo que podemos, hacia dónde podemos ir, ¿no? Si tu biblioteca no la echa nadie de menos y la cierran, es un problema, ¿eh? O la echa de menos una pequeña parte del usuario a los que sirve, tenemos un problema en las bibliotecas, ¿no? Nosotros podremos hacer esa reflexión el año que viene cuando cerremos. A ver si nos echan de menos o sea, a nosotros nos viene al pelo. Bueno, pues yo creo que es un poquito tarde ya, a no ser que queráis hacer alguna pregunta ya de último momento. Agradeceros el haber venido de parte de todas las organizadoras, todos las colegas que están aquí y los colegas, y felicitaros de nuevo por vuestro trabajo. Felicitaros. Sorionak. Agur.